Gracias por seguir con nosotros en directo. Hoy se sienta a nuestro lado y nos acompaña Gonzalo Cañete, economista experto en macroeconomía, bolsa y derivados financieros y además amigo de la casa. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, Gonzalo, hoy hemos conocido datos de inflación muy esperados. El IPC aumentó un 0,39% mensual en diciembre, el mayor incremento desde marzo. Los mercados lo han recibido bien. Te pregunto, la inflación ha subido, pero menos de lo que se esperaba. Entonces, ¿lo interpretamos como buenos datos? Bueno, lo interpretamos como que son datos en línea con lo esperado, que he dicho esta mañana en el reporte que publico en redes, precisamente que, en mi opinión, no bastaría con un dato acorde con lo esperado. Si tenemos en cuenta todo el movimiento de mercado que hemos visto durante las últimas 2, 3 semanas, creo que hace falta mucho dinero para mover este mercado. Estaba leyendo precisamente ahora comentarios de que operadores ya están descontando que continúe el recorte de tipos. Las últimas palabras que escuchamos de Jerome Powell fue precisamente que no había urgencia en la economía estadounidense para recortar esos tipos, y el otro dato que sabíamos y que preocupaba es que la tendencia general de la inflación había estado ascendente desde agosto 2024. Hemos visto que iba repuntando la tasa de inflación, tanto la normal como la subyacente en Estados Unidos, pero también en Europa. Por eso, digamos que esto era un dato más esperado que nunca, con más importancia que otras veces, sencillamente porque podía cambiar el guión de la película. Tres mercados son los que hemos observado y los que nos preocupaban porque descontaban altamente que probablemente estuviésemos ante otra etapa inflacionista. Eran un rendimiento de los bonos estadounidenses subiendo, por cierto, también estaba ocurriendo para Reino Unido. Teníamos también un dólar extremadamente fuerte, había llegado a llegar a 110 puntos el índice dólar, estaba machacando al euro contra las cuerdas, y hemos visto también que la renta variable estadounidense estaba asustada, había retrocedido bastante, e incluso a nivel técnico veíamos formaciones detectadas desde la semana pasada que mostraban lo que podría ser un patrón hombro cabeza hombro en el SP 500, que nos podría catapultar el mayor índice del mundo, la mayor renta variable del mundo, el mayor selectivo, a zonas de 200 puntos abajo fácilmente, sencillamente por eso. De momento, la fuga que hemos visto es que parece normalizarse el mercado, es decir, hemos visto que minutos después de los datos se enfriaba la prima del bono estadounidense a 10 años, el dólar retrocedía hasta 108 y pico puntos y la renta variable recuperaba terreno. Ahora nos toca ver si esta tendencia se consolida, pero la respuesta de los operadores de mercado, viendo los movimientos del dinero, es básicamente que han tomado como un dato positivo que la inflación no haya repuntado. Más allá de eso, eh, llevamos 3 periodos consecutivos con la inflación subyacente estancada prácticamente, mientras que la inflación IPC seguía subiendo, y nos quedará por conocer también la del PCE de Estados Unidos también, por supuesto. Ujú. Bueno, la renta variable está despegando muchísimo porque estamos viendo los tres índices en positivo en este momento y además con bastantes ganancias. Por ejemplo, en el Nasdaq de 2,16%. Y veníamos precisamente de un mercado bastante volátil, Gonzalo. En los primeros días de 2025, la verdad que hemos visto bastantes retrocesos, ¿no?, en los índices. Y de hecho, la semana pasada el mercado respondía de una manera bajista a datos de empleo que eran bastante buenos o positivos en Estados Unidos. El mensaje que está transmitiendo después de lo que estamos viendo hoy, con esa inflación que ha subido pero no ha repuntado mucho, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué nos está diciendo el mercado? Pues como decía, yo creo que con cautela, porque el dato que tuvimos el viernes pasado le asustó a Wall Street, básicamente porque lo que Wall Street quiere, paradójicamente, es que los datos estadounidenses sean débiles, sean malos. Cuanto mejor sean esos datos, peor, porque lo que Wall Street necesita es que el estímulo de Reserva Federal no esté cuestionado. Cuestionarlo quiere decir que si la economía estadounidense no se va debilitando como se esperaba y como formaría parte del guión por parte de la Reserva Federal, no hay justificación para continuar con los estímulos monetarios. Si el dato de empleo de la semana pasada salió extremadamente fuerte, nos daba además una tasa de paro que, lejos de repuntar encima, se reduce del 4,2 al 4,1, rompe Ajá. por completo el guión de la Reserva Federal. Resulta que la economía estadounidense no se está debilitando, y la pregunta del millón es, si la economía estadounidense no se está debilitando y hemos visto un repunte de la inflación desde agosto, ¿por qué necesitamos continuar con el recorte de tipos? Y ese debate es el que Wall Street no quiere abrir, porque lo que Wall Street quiere es comodidad en los costes financieros que brinda la tasa de interés referencial, y quiere que se sigan recortando para que el dinero siga fluyendo. Mantener los tipos de interés estables lo que genera es que desincentiva el invertir. Es decir,
con tipos de interés estables, el capital que mantenemos en liquidez, en cuentas de depósito, sigue siendo relativamente atractivo comparado con bonos, renta fija, o comparado con acciones, renta variable. ¿Para qué te vas a meter en riesgo si realmente con tenerlo depósito se paga bien? Por eso hacía falta el recorte de tipos, para que fuese atractivo entrar en bono estadounidense o fuese atractivo entrar en renta variable. Y por eso hemos visto que la prima del bono estadounidense se calentaba, subía por la caída de la demanda de bono estadounidense, y la renta variable se limitaba. Insisto, la reacción que estamos viendo es la contraria, se normaliza el mercado, todo lo que acabamos de describir se empieza a deshacer porque el dato de inflación no ha asustado, no ha sido tan malo Ujú. como se esperaba, pero este dato no deshace el hecho de que el mercado laboral estadounidense esté bastante activo y que esté bastante fuerte, que haya mejorado incluso que del periodo anterior. Por lo tanto, para mí, que el dato sea acorde con lo esperado no significa que cambie el guión y que vaya a invitar a que la Reserva Federal diga: no pasa nada, entonces continuamos con el recorte de tipos. Esos datos del viernes son más importantes que el dato de inflación de hoy. Bueno, me quedo con ese titular. El dato del viernes es más importante que el dato que hemos conocido hoy, que precisamente ha sido el que ha pegado este subidón también a los mercados, ¿no? Hablemos precisamente de Donald Trump, que ha fortalecido sin duda el dólar, pero como decíamos, sus políticas de tarifas y aranceles van a generar, ¿no? Se espera que generen este rebote inflacionario. Y ahí, como decíamos, pues la pelota se pone en el tejado de la Reserva Federal si es que no mete la mano Donald Trump. ¿Qué postura va a tomar ahora la Fed con esta narrativa que estamos viendo o con este posible cambio de guión que tú mencionabas? Bueno, la Reserva Federal lo que ha dicho desde el principio, desde la victoria de Donald Trump en noviembre, es que sus políticas van a ser inflacionistas por la subida de las tarifas a los productos y servicios, pero creo que además hay una narrativa, fíjate, las grandes firmas generalistas de medios de comunicación, el otro día escuchábamos, por ejemplo, las preguntas que le hacían a Jamie Dimon de JP Morgan, que eran más bien capciosas las preguntas en estos medios, diciéndole: hay una economía muy robusta en Estados Unidos, pero ¿cómo de mal va a ser cuando entre Donald Trump? Parece que van preparando el terreno para que la economía estadounidense se desacelere, se revierta, se rompa con la entrada de Donald Trump. Creo que la verdad no es ni una ni la otra. Ni la economía estadounidense está tan bien como creemos que está. No olvidemos que Donald Trump en los meetings ya advirtió que la cuantificación de empleos creados en Estados Unidos estaba estimándose al alza, en un error de casi 1 millón de empleos según la Oficina Estadística de Empleo de Estados Unidos. Lo citó él, lo dio como datos erróneos. En su intención, evidentemente, electoral, lo que decía es que era una manipulación de la malvada administración de Biden. Pero la verdad es que una vez que entre en el poder, hay varios factores globales que se ajustan y que producen inflación sin que él toque un solo botón todavía. ¿Cuáles? Pues, por Ujú. ejemplo, veíamos que la actividad comercial de China se estaba acelerando. Hemos visto su balanza comercial a principio de esta semana aumentando exportaciones, aumentando importaciones, y en parte uno de los motivos detrás de esto es posiblemente que China, a la vista de que van a entrar aranceles y van a dificultar el comercio exterior o van a ser más caros, está comprando ahora lo que no podrá comprar dentro de 6 meses si hay aranceles. Por lo tanto, esto acelera el consumo y determinada actividad comercial que empuja al alza los precios. Por eso hay que vigilar índices como el PPI, los precios a la producción, las tasas de PCE que se vayan publicando después. Es decir, podemos estar en un escenario inflacionista incluso sin que Donald Trump haya tocado ninguna tarifa todavía. Y además de eso, las sanciones que la administración Biden ha activado la semana pasada contra, al inicio de esta semana, contra 183 buques que básicamente transportan combustible y que eran lo que se conocía como la flota fantasma de Putin, que eran básicamente esos buques, mayor parte de propiedad de magnates griegos, pero que llevaban cierto tráfico a través de otras rutas alternativas de terceros, volvían a facilitar la exportación e importación de crudo ruso en Europa. ¿Qué ocurre? Que una vez que se bloquea a Gazprom, se bloquean también a empresas privadas que se dedican al transporte de derivados de crudo. Lo que hemos visto es que el mercado del crudo respondía muy fuerte a eso y hemos visto un repunte del precio del petróleo. Hemos visto también que precisamente estas cuestiones, posible escasez de gas, una oleada de frío las últimas semanas en Europa ha hecho que aumente el consumo. Uno de los warnings que percibimos fue la advertencia del agotamiento de reservas de gas licuado de Europa porque estaban consumiéndose más rápido de lo que esperaban. Y este tipo de características también pueden empujar a que Europa, lejos de los acuerdos ya firmados, exija o demande en los mercados globales mayor gas licuado, que afectará evidentemente a otros países porque encarecerá al alza el precio. Y por lo tanto, en definitiva, Ana, para no hacerlo muy largo, hay factores inflacionistas más que de sobra que no tienen que ver con Donald Trump antes de que Donald Trump haya entrado en la Casa Blanca. Así que yo creo que esa Ujú. inflación, de ser arriesgada, no será 100% por culpa de él, sino porque ya existen factores adicionales, antecesores de esto que están produciendo inflación y la estamos viendo desde septiembre, insisto.
Ujú. Bueno, me ha gustado eso que decías, ¿no? De que todavía Donald Trump no ha apretado el botón, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando lo haga, porque lo que sí que se rumorea, ¿no? También, y de lo que se habla muchísimo, es de ese repunte de la inflación a raíz de esas tarifas o aranceles, esos famosos aranceles de los que hablamos día sí y día también. Leía, Gonzalo, que se rumorea que el equipo de Donald Trump estudia elevar los aranceles, pero de forma gradual, ¿no? Para evitar un impacto mayor en la inflación, se hablaba de un movimiento entre el 2 y el 5%. Esto podría ser un win-win, un ganar-ganar. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, sencillamente porque creo que el efecto que persigue Donald Trump con los aranceles es crear impacto rápido y dañino. Es decir, lo que quiere es generar un shock en los vecinos. Subirlos gradualmente podría ser una estrategia porque, de hecho, pero claro, no de un 5%. Estamos hablando de que en 2018 a 2019, cuando empezó a aplicar los aranceles, creo que subió un 25%, empezó por sectores como el acero y después fue incrementándolo y ampliándolo a otros sectores. Quizás sea gradual en cuanto a el rango de activos, de bienes o de sectores que pueden ser sometidos a aranceles, pero empezará con cifras fuertes, yo creo, porque el objetivo que persigue es conseguir a corto plazo concesiones de otros países. Es decir, dicho una vez más, hemos aprendido básicamente la estrategia de Trump en 2018 con los aranceles. No persigue recaudar fondos para Estados Unidos. Lo que persigue con el arancel es crear el máximo daño posible en las balanzas comerciales de sus enemigos comerciales para que estos accedan a negociar. ¿Negociar qué? Negociar todo tipo de cuestiones, desde exportaciones de recursos energéticos, exportaciones de minerales raros que precisa Estados Unidos para procesar o para producir tecnología más avanzada. Importaciones también, porque lo que busca es que sus vecinos, sus enemigos comerciales, al sentir el dolor que genera este tipo de tarifas en sus balanzas comerciales, ver que pueden caer los resultados empresariales, aumentar incluso las tasas de paro, afectar estratégicamente a algunos sectores, digan, de acuerdo, nos sentamos y discutimos qué quieres, y Donald Trump les diga, yo estoy dispuesto a quitar tarifas si a cambio empezáis a comprar X cantidad de productos de este sector o de otro. En 2018, cuando estuvo aplicando aranceles a China, finalmente para 2019 lo que resultó ser es que Donald Trump estaba dispuesto a quitarlos, por supuesto, pero tenían que empezar a importar producto agrícola estadounidense, en concreto soja por valor de 100.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, en esa balanza. Por tanto, resolvía el problema. Él no quería recaudar dinero con el arancel, lo que quería es obligarles a que el producto americano se siga vendiendo fuera, mientras Estados Unidos siga siendo el mayor consumidor del mundo. Insisto, el consumo global de los BRICS, entre todos ellos, alcanza del entorno en 2022 11 billones y pico de dólares, mientras que el consumo global de la población estadounidense superaba los 16 billones. Por lo tanto, el consumo estadounidense sigue siendo más fuerte que todo el conjunto de los BRICS y eso lo saben. Es el consumidor número uno del mundo, el mayor cliente. Wow. La verdad bueno, explicas todo de una manera muy correcta y bueno, entendemos un poco Gracias. también, ¿no? A qué se debe todo este tema de las tarifas y prácticamente casi que es una estrategia, ¿no? Más que otra cosa, como tú comentabas. En unos días Trump va a tomar posesión, Gonzalo, tenemos la economía, guerras comerciales, inmigración, deuda. ¿Cuál es el mayor reto que crees que tiene por delante el nuevo presidente? Porque realmente la economía que hereda sobre el papel es fuerte. Decimos sobre el papel o en teoría, porque bueno, sobre esto, como mencionabas antes, hay un dilema o hay un debate. Pero ¿cuál crees que va a ser el principal reto que tiene por delante Donald Trump, por lo menos en este primer año? Bueno, yo diría que las medidas de corte económico no serán tan problemáticas, pese a que hay un excelente y gigantesco lobby energético, por ejemplo, detrás con el tema de energías verdes. Existe una agenda verde global, tanto en Europa como en Estados Unidos, uniformada. Da igual a quién vote el ciudadano, se lo van a aplicar igual. Se va a comer los impuestos, nuevos impuestos verdes igual. Se va a comer las smart cities igual. Se va a comer las restricciones de tráfico. Se va a comer la obligatoriedad de utilizar vehículos eléctricos o no utilizar vehículo alguno y llevar a transporte colectivizado, que esto lo dijo Boris Johnson en 2021, lo sugirió, que sería una de las ideas más innovadoras, que viviésemos en el futuro en pequeñas localidades, lejos de las grandes ciudades, porque sería demasiado caro vivir en las grandes ciudades, y todo esto va con las medidas que ellos van poniendo. Tumbar ese lobby, que lo va a intentar, porque Donald Trump ha abierto directamente, ha sugerido que va a volver a apoyar el mercado del gas, del petróleo, va a requitar las restricciones que existían, las subvenciones al vehículo eléctrico, también lo hemos escuchado, ¿no? Se retira del Acuerdo de París para las emisiones de CO2. Ese va a ser un lobby duro que morder y va a ser un lobby duro contra el que combatir. Pero creo que lo demás no es tan duro porque en las medidas económicas Donald Trump contará con el apoyo de otros lobbies. Es decir, para combatir el lobby verde contaré con el apoyo también del lobby
gasístico y petrolero que no es pequeño y que además es fuerte en Estados Unidos porque durante 20 años, 2 décadas, se han dedicado a crear una tecnología que les permitiese ser el principal productor de combustible del mundo y lo han logrado con el fracking. Hay muchísimo capital invertido y no va a desaparecer porque se hagan acuerdos sobre cambio climático con el resto. Esto es obvio porque hay mucho interés detrás. Pero yo diría que los mayores escollos que va a encontrar, los mayores obstáculos están en el terreno político, no económico. Por ejemplo, la resolución del conflicto de Ucrania, que ha sido, Ujú. por otro lado, un agujero en la bolsa presupuestaria estadounidense y también europea. Él quiere darle portazo a este problema y evidentemente le van a poner todas las trabas que puedan para que no se haga así. De hecho, de lo último que escuchábamos eran los rumores Ajá. que hablan de que entre los políticos o la burocracia europea existe algo de optimismo porque quizá Donald Trump decida que, bueno, no hay que retirarse porque retirarse de Ucrania podría significar una derrota de cara al resto del mundo como ocurrió en Afganistán. Pero esto todavía no lo ha confirmado Donald Trump y, de hecho, su enviado para el tema de Ucrania dijo que estimaba 90 días para terminar con la guerra de Ucrania una vez que entrase en la Casa Blanca. Esto para mí es un reto mayor, porque es la propia OTAN la que tiene montado aquí Ujú. una arquitectura muy compleja con Europa, han metido muchísimo dinero y no puede llegar Donald Trump y cortarlo porque el interés es casi militar, es toda la industria armamentística militar de Estados Unidos la que está metida ahí. Al ciudadano estadounidense probablemente le interese este discurso de Donald Trump de vamos a dejar de utilizar ese dinero para una guerra ajena que no nos interesa y vamos a empezar a utilizarlo para reactivar la industria estadounidense, la tecnología y reparar las ciudades que tienen más conflictividad, etcétera. Ese discurso es el que quiere el ciudadano estadounidense. Sin embargo, lo otro es lo que vemos que será complicado resolver por un lado y por el otro, evidentemente, que también anunció que reformaría las agencias de inteligencia, el FBI y demás, cosa que es casi quimérica, una utopía, porque básicamente hemos visto desde sus orígenes Donald Trump ha defendido que existía un Estado profundo que no le permitía hacer nada y que evidentemente desmantelarlo pues implicaría que si existe no se va a dejar desmantelar y si no existe entonces no hay nada que desmantelar. Esa es otra de las grandes cuestiones que lanzó que me parecen utópicas y que serían un gran obstáculo para él completarlas durante su mandato. Bueno, Donald Trump asegura que se va a reunir muy rápidamente con Putin una vez que asume el cargo en los Estados Unidos. Así que, como decíamos, ese va a ser uno de los principales desafíos que tiene el presidente de Estados Unidos por delante. Se va a celebrar el Foro Davos, se va a tratar sobre incertidumbre económica, sobre cambio climático, sobre comercio. Se espera con mucha expectativa, ¿no? La intervención de Donald Trump va a ser el jueves, ya como presidente de Estados Unidos y de manera virtual. ¿Qué crees o qué esperas de esa participación? Porque recordemos que este foro tradicionalmente pues defiende el multilateralismo, el libre comercio y al final Trump lo que presenta es una postura más proteccionista, ¿no? Al mismo tiempo, yo diría que este foro lo que también defiende, hemos visto, sobre todo por sus participantes y porque la opinión colectivizada, lo que defiende es lo que Donald Trump ha calificado en más de una ocasión como globalistas, como una postura política globalista. Eso quiere decir que son políticas uniformadas entre Europa y Estados Unidos, básicamente el bloque occidental. Green Deal, la agenda verde, las tarifas, el coche eléctrico, este tipo de negocios que se han establecido con esa agenda uniformada y globalista es la que Donald Trump básicamente denuncia y combate. Es decir, la postura de Donald Trump es la postura que algunos han definido como la postura de Trump and the Patriots, los patriotas y Trump, que básicamente es vamos a dedicarnos a gastar los recursos, el tiempo y el esfuerzo en hacer a Estados Unidos una potencia número uno en todos los aspectos, innovadora, mientras que la postura de Davos es una postura globalista, crear agendas globales, grupales, políticas globales, grupales, que está, en mi opinión, fracasando ya en Europa, porque estamos viendo que cada vez más desde Francia, Alemania, Austria, Rumanía incluso, la intención de voto está virando hacia opciones más nacionalistas y me recuerda un poco a, bueno, en resumen y por contestar de forma más concreta a la Uh -huh. pregunta, Trump puede volar en pedazos el foro de Davos, como lo ha hecho en otras ocasiones, en otros eventos internacionales, porque básicamente aparece, da un discurso, porque es el presidente de Estados Unidos, pero el discurso que da de repente sale por donde no se espera. Por ejemplo, en 2016 hizo un discurso en la ONU, donde de repente empezó a decir que Estados Unidos ya no era la policía mundial, que iban a partir de ahora a respetar la soberanía de cada país para decir qué hacer con su destino y con sus cuestiones, cosa que era un shock escuchar a un presidente de Estados Unidos hablar de esto porque la postura estadounidense siempre ha sido la excepcionalidad americana, que es que Estados Unidos puede hacer ciertas cosas, financiar ciertas cosas, mientras que el resto del mundo de hacerlas sería interferencias. Pues esta postura que tiene Trump, que es tan peculiar, tan característica de él, y creo que es la que ha cautivado a tanto a los americanos, es precisamente la que tememos que, de decirla abiertamente en Davos, básicamente lleve a crear un gallinero donde cada uno de los líderes tenga que volver a reformular sus declaraciones para que se alineen con las de Trump, un Macron que de repente diga
sí, bueno, tiene razón, hay que recuperar la industria farmacéutica francesa, sí, es cierto, y este tipo de cuestiones. Eso es lo que creo que podemos esperar. Bueno, por cierto, lo de lo que comentabas, ¿no? Hay muchos gigantes financieros que se están replanteando también un cambio de discurso en el tema del cambio climático, como JP Morgan, como State Street, como BlackRock, en fin, al hilo de lo que comentabas. Y hablando precisamente también de E estrategias, ¿sí? industria automovilística también. 9 compañías distintas en Europa asociadas y demandando a las políticas europeas que reconsideren su postura en cuanto a los costes que genera la reducción de CO2, siendo Ujú. Europa, me parece, una contribución de menos del 2%, 2 y pico por ciento a la emisión de CO2 global el año pasado. Por tanto, sí, hay cada vez más grupos, grandes grupos industriales, energéticos, que están alineándose para combatir lo que consideran que es una agenda que está destruyendo el tejido económico de sus países, claro. Ujú. Por cierto, te hago aquí un cambio de tema, ¿no? Porque estábamos hablando del Foro Davos. México, por cierto, vuelve con Claudia Sheinbaum al Foro Económico Mundial en Davos. Interesante, tal vez, y cómo se pone, ¿no?, la relación entre estos dos países, entre México y Estados Unidos. Precisamente hemos conocido que la presidenta de México no ha sido invitada a la toma de posesión, donde aparecen también nombres curiosos que van a estar en las primeras filas, ¿no? Como el de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, por supuesto, y lo más. Estos detalles que vamos a ver en la investidura el próximo lunes también nos dan pistas, ¿no? Acerca de quién se va a rodear Donald Trump y por qué, ¿no? No sé qué te parece esto. 100%. Parece un club de fans más que un equipo administrativo, porque lo que vemos es que evidentemente está cogiendo a personajes muy influyentes. Es decir, no estamos hablando de que coja a los personajes más nerd en cada área porque sean muy buenos y tengamos que descubrir quiénes son. Estamos hablando de que está cogiendo personajes mediáticos, personajes bastante peculiares y muy controversiales en muchos aspectos distintos. Y por eso creo que el número uno de todos ellos, empezando por Elon Musk. En cuanto a la presidenta de México, tú lo has dicho, realmente lo que creo que vemos es que la presidenta de México ha hecho o ha elaborado y anunciado una agenda que es lo que él considera globalista, porque efectivamente esa agenda va en línea con todas esas políticas globalistas o internacionalistas que él critica abiertamente y no la invita. Pero también hemos visto, publicaba esta misma mañana Bloomberg precisamente, que había anunciado que, bueno, que iban a reducir las importaciones de productos chinos a México, que creo que es un gesto que están haciendo para que la presidenta de México se gane el favor de Donald Trump en este aspecto, diciendo, fíjate, sin que lo pidan, nosotros ya nos anticipamos y anunciamos que vamos a reducir la importación de productos chinos y a ver si así, bueno, ha dicho que ratifican también el acuerdo de comercio con Estados Unidos, el USMCA, el de Canadá, México y Estados Unidos. Básicamente yo creo que lo que están intentando hacer es conseguir familiaridad, acercamientos con Donald Trump para que empiecen bien las relaciones en su mandato. Creo que es interesante. Yo creo que una entrevista la deberíamos dedicar a cómo son esos movimientos estratégicos de ciertas personalidades en torno a la figura de Donald Trump, ¿no? Mencionábamos a esas figuras como Jeff Bezos, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, pero te pregunto, no me quiero despedir sin antes preguntarte si ves a Elon Musk como el próximo propietario de TikTok en Estados Unidos, porque el reloj ya está con la cuenta atrás, vamos a ver si desaparece o no la aplicación aquí en Estados Unidos, pero ahora surge Elon Musk como salvador de la plataforma. ¿Lo ves o no lo ves? Lo veo épico, sería espectacular, pero lo veo utópico porque con la que ha liado Elon Musk no le van a dejar que toque encima TikTok, que es una aventura masiva. TikTok es una gran plataforma también frente a X. Si ya tienen creado un frente que se les está descontrolando, no olvidemos que las últimas semanas Elon Musk ha acusado al gobierno actual de Reino Unido de ser unos corruptos, que uno de esos además amorales, unos seres amorales, porque acusa al primer ministro de Reino Unido ahora de actos completamente deleznables que cometió cuando estaba en el Consejo de Poder Judicial de Reino Unido. Elon Musk no tiene filtro y les ha atacado abiertamente. Incluso pidió al rey Charles de Reino Unido que suspendiese el Parlamento porque había que arrestar a ciertos políticos británicos y demás. Mismos políticos que, por cierto, le llamaron desinformador, creador de bulos, etcétera, propagandista. Y después hemos visto, fue noticia la semana pasada, uno de los miembros del Partido Laborista ha sido detenido precisamente por actos, investigado por actos de este tipo, lo cual quiere decir que quizá Elon Musk no estaba tan desactualizado, tan despistado, o no estaba lanzando tantos bulos. El hecho de que un tipo como este, un magnate como este, esté diciendo abiertamente lo que nadie puede decir y lo que ningún medio de comunicación se ha atrevido a mencionar, ni siquiera los políticos se atreven a declarar,
el hecho de que esto ocurra se convierte en una diana y un objetivo muy peligroso porque evidentemente no le van a dejar bajo ningún concepto que además entre también en una red como es TikTok porque la expansión que podría tener es masiva. No olvidemos que en Rumanía han suspendido la democracia, han cancelado las elecciones porque la red de TikTok hizo una campaña, el candidato rumano que ha ganado las elecciones hizo una campaña por TikTok que se consideró que era injerencia y por lo tanto han suspendido el resultado electoral. Se suspende la democracia con tal de que esto no funcione. Por lo tanto, saben que el control de las redes de comunicación, perdón, las social networks, ¿no? Las redes sociales Ujú. es crucial para el control de la opinión y ni de broma pueden dejar que toque una red como TikTok de Elon Musk porque la que podría liar es increíble. Pero insisto, sería fascinante, sería increíble verlo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a salir de dudas en unos días, porque como decíamos, el plazo ya se termina este lunes. Gonzalo, nos esperan un montón de episodios. Tenemos un desafío por delante aquí en Estados Unidos. La verdad que, bueno, no solo en Estados Unidos, a nivel global, y como siempre es un placer charlar contigo, porque se puede charlar absolutamente de todo, economía, política y lo que se tercie. Es un placer como siempre, gracias por estar con nosotros y, bueno, espero poder charlar pronto contigo porque, como digo, tenemos un panorama aquí apasionante en Estados Unidos. El placer es mío y nada, contar conmigo cuando queráis, lo disfruto, encantado. Bueno, pues ¿dónde te seguimos en redes sociales? Bueno, me podéis seguir a través de X en @Gonzalo Cañete. A través de YouTube también está el canal de Brújula de Mercados, donde emito todas las mañanas un reporte en directo sobre cómo viene el mercado. Lo suelo emitir a las 8 de la mañana hora británica, 9 europea y lo que corresponde en cada región de Estados Unidos. Y en X y en Telegram, a través del canal de Brújula de Mercados en Telegram o a través de X en Gonzalo Cañete, publico un informe completo todas las mañanas a primera hora para que tenga la última novedad de las últimas 24 horas quien me sigue. Perfecto. Oye, un placer como siempre. Cuídate mucho, Gonzalo, hablamos. Igualmente, gracias, un abrazo. Bueno, pues un placer. Como digo, charlar con Gonzalo Cañete absolutamente de todo. Y como decíamos, es que se abre un panorama impresionante aquí en Estados Unidos con un montón de aristas interesantes y es un placer charlar de economía, de política y, como decía, de lo que se terce con Gonzalo. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida aquí a Buenos Días, Wall Street. No se vayan, regresamos y hasta ahora.